Good morning, Hope Church. Buenos días, Hope Church. How are you doing this morning? ¿Cómo estamos esta mañana? We're going to ask you there where you are that you just join us. Te voy a pedir que en donde estás te unas con nosotros. That there where you are we can all be in one spirit. Que en donde tú estás podamos estar en un espíritu. Y vamos a decir, Señor, te damos gracias esta mañana. Señor Jesús, te honramos. Venimos con un corazón agradecido para recibir lo que tienes para tu pueblo. Y te pedimos, Señor, que tú sepas, que tú conoces nuestra vida, sabes todo dentro de nosotros. Y esta mañana venimos a derramar, para que tú puedas derramar dentro de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Amén. Amen. Let's give him a hand clap this morning there where you are. A darle un fuerte aplauso en donde estás. In your home or here at church in the sanctuary. En tu casa o acá en el santuario. Come on, let's worship him today. Ready? He's coming on the clouds. He's coming on the clouds. Kings and kingdoms will bow down. And every chain will break as broken hearts declare his praise. Who can stop the Lord Almighty? Our God is alive. The Lion of Judah, he's roaring with power, he's fighting our battles, and every knee will bow before him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chain, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. And every knee will bow before him. Come on, church. Sing. So open up the gates, make way before the King of Kings, the God who comes to save. The God who comes to save is here to set the captives free. Who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power, he's fighting our battles, and every knee will bow before him. Our God is the Lamb, God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before him, and every tongue will confess that you are the Lord God Almighty. We sing that today, church. Who can stop the Lord God Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Again. Who can stop the Lord Almighty? There's nothing that can come against him. Who can stop the Lord Almighty? For who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Come on, we sing. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Our God is the Lord. We sing. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power. He's fighting our battles, and every knee will bow before him. Our God is the Lamb that
was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Oh, we worship you today, God. Te adoramos hoy, Señor. Gracias, Jesús. Ahí donde estás, levanta tus manos Thank you, Lord. Wherever you are, lift your hands. y dile, tú eres lo único que necesito, Jesús. And you say, you are everything I need, Jesus. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Dios. Anhelamos más de ti, Jesús. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad y en la intimidad. Y contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Yo siempre cantaré de tu amor, amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único
que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Decimos, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, 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 que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Tenemos libertad en ti, Jesús. Te damos gracias en esta mañana, Dios. We give you thanks this morning, Lord. Tú eres lo único que necesitamos. You are the only thing that we need. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? If you are with us, who can come against us? Oh, gracias, Dios. Thank you, Lord. Levanta tus manos y dile gracias, Jesús. Lift your hands and say, thank you, Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Te anhelamos, Cristo. We desire you, Jesus. Necesitamos más de ti. We need more of you. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Thank you, Oh, Jesus. Jesús. Thank you, Jesus. Oh, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Oh, dale gracias ahí donde estás. Give him thanks wherever you are. Dale gracias por tu familia. Thank him for your family. Dale gracias por tu trabajo. Thank him for your job. Dale gracias por su provisión. Thank him for your provision. Gracias por tu protección, Jesús. Thank you, Lord, for your protection. Tú eres lo único que necesitamos. You are the only thing that we need. Oh, gracias, Dios. Thank you, Lord. Decimos otra vez. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Dile, único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Oh, gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Oh, dale un fuerte aplauso al Señor en esta Give the mañana. Lord a big hand this morning. Y dale gracias a Jesús. And say thank you, Jesus. Gracias, Dios, te Thank you, bendecimos. Lord. We bless you. Amén, 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 Amen. amén. Amen.
Gloria a Dios. Glory Una to vez God. más, damos gracias al Señor en esta mañana One more time, we thank the Lord this morning por estar aquí en su casa nuevamente because we're here in His home again. y nos gozamos con todos aquellos que están allá en su casa también viéndonos en línea. And we rejoice with those of you that are at home watching us in our Facebook Live. Así que sabemos que la palabra de Dios y el ministerio Hope Church hace y cumple su So propósito. we know that the Word of God and Hope Church, it's fulfilling its purpose. En medio de toda situación y toda circunstancia, In the midst of all situation and circumstance, hemos llevado la palabra de Dios hasta sus hogares. we have been able to take the Word of God into your homes. Y ahora que ya están regresando aquí para hacer presencia física en el templo, And now that you're coming back to be physically in the temple, nos gozamos con cada uno de ustedes. we rejoice with each one of you. Es una gran bendición, como lo dije anteriormente. It is a great blessing, as I said a while ago. Estamos en un tiempo muy especial. We're living in a special time. La realidad es de que sabemos de que ha sido un tiempo de enseñanza de parte de Dios, We know that this has been a time of teaching from the Lord. pero toda enseñanza también tiene una prueba. But all teaching also comes with a test. Ese test es el que nosotros estamos pasando. It's the test that we're going through right now. Algunos en diferentes áreas de su vida. Some in different areas of your life. La pregunta es, ¿qué estamos aprendiendo de todo esto? And the question is, what are we learning from all this? ¿Y qué cosas nosotros tenemos que mejorar en nuestra vida? And what do we have to improve in our lives? El domingo pasado yo podía compartir acerca de la importancia Last Sunday I was sharing about the importance de prepararnos para vencer. of being prepared to overcome. Hemos estado tomando como lema en Mateo 7:24 al 27. We've been reading Matthew 24, 24 from verse 20. perdón, Mateo 7 Matthew 7 del verso 24 al 27. from verse 24 through 27. Donde nos habla acerca de un hombre que en el tiempo que tenía que prepararse, se preparó. That speaks about a man that in the time that he needed to be prepared, he did it. Y dice que edificó su casa sobre la roca y cuando vino la prueba, And it says that he built his house on the rock, and when the test came, dice que su casa aguantó la prueba. his home came out approved. Así es de que entonces eso nos enseña a nosotros que tenemos que prepararnos. So this teaches us that we have to be prepared. Ahora estamos en medio de esta pandemia COVID-19, Now we're in the midst of this pandemic, COVID-19, pero cada día tenemos retos. but each day we have a challenge. La pastora Magda compartió el miércoles pasado Pastora Magda shared last Wednesday acerca de los desafíos, about challenges. de los retos About challenges. que todos nosotros nos enfrentamos todos los días. Those trials that we face each day. Pero muchas veces esos retos se hacen mucho más grandes cuando tenemos circunstancias como la que estamos pasando ahora en el mundo entero. And sometimes these challenges look even bigger because of the circumstances around us, like the one that we have right now. Oramos para que Dios dé el discernimiento, We pray for God to give discernment, la fortaleza for God to give strength, y ante todo la instrucción que tenemos que aprender. and the instruction that we have to learn. El domingo pasado yo compartí acerca de que todo es permitido, pero no todo edifica. Last Sunday I was sharing about how everything is allowed, but not everything is edifying for us. Entonces, si nosotros miramos ahí en 1 de Corintios 10:23, dice que todo me es lícito, pero no todo edifica. So in 1 Corinthians 3:10 it says that everything is allowed, but not everything is edifying. Yo creo que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que ver es qué son las cosas que nos han edificado y qué son las cosas que no nos One of edifican. the first things we have to see is what of those things are edifying to us and which ones are not. En el tiempo del test o de la prueba In the time of trial and test es cuando nos damos cuenta nosotros qué tan fuertes estamos, is when we can see how strong we are, qué tanto nos preparamos how much we've been prepared, y en qué cosas tenemos que prepararnos. and in what areas we need to be prepared more. Por eso vamos a estar compartiendo esta serie de mensajes acerca de cómo estar preparándonos para vencer. That's why we're going to have a series of messages about getting ready to overcome. Y vimos en 1 de Corintios 3 del 9 al 15 And we que saw- somos colaboradores de Dios. In 1 Corinthians 3 from 9 through 15 that we are co-laborers with God. Entonces, nosotros tenemos que ver So we need to see
Porque la palabra de Dios nos habla de que hay un solo fundamento. Because the Word of God speaks that there is only one foundation, Y eso está en la palabra de Dios. and that is the Word of God. Y miramos nosotros que la palabra de Dios es poder, And we see that the Word of God is power. es una herramienta, es una arma poderosa para los hijos de Dios. It's a powerful weapon for the children of God. Así es de que no tenemos que tomar la palabra de Dios como que fuera un juguete. Un juguete no es una herramienta. We cannot take the Word of God as a toy, because a toy is not the same thing as a tool. Y hoy se está conmemorando una fecha más acerca de lo que se conoce como el Pentecostés. And today we remember the date of Pentecost. De acuerdo a la tradición judaica, According O to judía. the Jewish tradition, el Pentecostés eran 50 días después de la Pascua. Pentecost is celebrated 50 days after Passover. Estaba relacionado también cuando el tiempo en que Moisés entregó tablas de la ley. Algunos lo relacionan mucho con eso. Other people also unify this with the time in which Moses gave the tablets of the law. Pero para nosotros los cristianos But for us as Christians, es la conmemoración de el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. is the remembrance of the Holy Spirit coming down upon the apostles. Esto marcó un nuevo movimiento en la iglesia y en el cristianismo This defined a new movement in the church and in Christianity después de la resurrección de Jesucristo. after the resurrection of Jesus Christ. Así es de que cuando nosotros hablamos de edificar, So when we speak of edifying, hablamos de construir, we speak of building. hablamos de reparar algo que tal vez no estaba fuerte para hacerlo fuerte. We talk about repairing something that was not strong to strengthen it. Y miramos nosotros en la palabra de Dios algo que es sumamente importante para nosotros. And we see in the Word of God something that is very important for us. Y en la palabra de Dios nos dice, And in the Word of God it says, en el Salmo 127, in Psalms 127, verso 1 y 2. verse 1 and 2, Amén. amen. Y dice así, acuérdate que edificar es todo aquello que estamos levantando, que estamos formando, tu casa, tu hogar, tu vida. Remember that edifying is speaking about the things that we're lifting up, the things that we're forming, your house, your job, La your herencia life, de tus hijos, the inheritance of your children. la fortaleza, hablando emocional y sentimentalmente y espiritualmente de tu familia y de los que están contigo. The strength speaking emotionally of your family, of yourself, and of those that are around you. Es todo lo que estás tratando de levantar y alcanzar y edificar en la vida. It's everything you're trying to lift up and edify and reach in your life. Quizás tu negocio, Maybe your business, quizás una mejor posición para tu familia, maybe a better position for your family, quizás elevarte a otro nivel cultural, emocional y económico. maybe edifying yourself to another cultural and socioeconomic level. Y todas esas cosas son pero buenísimas y fabulosas. And all of these things are wonderful and marvelous. Pero el fundamento es la palabra de Dios. But the foundation is the Word of God. Y ahí en el libro de Salmos 127, versículos 1 y 2, And there in the book of Psalms 127, verse 1 and 2, la palabra de Dios dice así: the Word of God reads, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman keeps awake in vain. En vano es que se levanten de madrugada y que se acuesten tarde y que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. It is in vain for you to rise up early, to retire late, to eat the bread of painful labors, for he gives his beloved even in his sleep. Eso quiere decir que todo lo que tú quieres edificar, todo lo que tú quieres alcanzar, si Dios no edifica tu casa, This means that everything you want to build and reach, if God does not edify your home, si tú no permites que Dios meta sus manos en eso, if you don't allow the Lord to get his hands in it, si tú no permites que sea a través de lo que la palabra de Dios dice y cómo la palabra de Dios nos enseña, if you don't allow the Word of God to do as it says or how it is teaching you, quiero decirte que nos vamos a cansar.
I want to let you know that you're going to grow tired. Vamos a tener muchos tropiezos. We're going to have a lot of stumbling blocks. Van a venir circunstancias que no vamos a saber cómo poder vencer. Circumstances that we will not know how to overcome are going to come. La palabra de Dios es clara en Jeremías 3:33 dice. The word of God is clear in Jeremiah 33:3. It says, Ahí en 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé in 33:3 it says, call unto me and I will answer, y te enseñaré las cosas ocultas. Eso quiere decir lo que tú no conoces. and I will show you the things which you do not know. Y si nosotros entonces no clamamos a Él, ¿cómo vamos a encontrar las cosas que no sabemos? So if we don't call out to him, how are we going to find the things that we don't know? Quizás hoy tú me podrías decir, bueno, hoy tenemos Google, tenemos tantas cosas que nos pueden ayudar. Maybe you think today that you have all these search engines that can help you. Y sí, es cierto, eso te puede ayudar. And yes, they can help you. Acuérdate que la información da conocimiento. Remember that information gives you knowledge. Pero si ese conocimiento no sabes cómo aplicarlo, But if you don't know how to apply this knowledge, o cuál es el conocimiento que conviene a tu caso específicamente, or what is the knowledge that pertains to your situation, ¿cómo lo vas a poder aplicar? how are you going to be able to use Y it? eso viene únicamente a través del discernimiento, eso viene a través del Espíritu Santo en tu vida. And this can only come through discernment, through the Holy Spirit in your life. Y por eso es que es tan importante cuando nosotros edificamos que Dios esté presente en tus planes. That is why it's so important that when you're building, that God is present in your plans. Muchas veces creen que venir al templo o venir a oír una predicación o venir a adorar a Dios Sometimes you think that coming to the temple or hearing a preaching or even worshiping God, es algo como pérdida de tiempo. you take it as a loss of time. Pero yo quiero decirte que es la parte más importante que debería estar en tu vida. But I want to tell you that this is such an important part of your life. Porque si el fundamento que es Jesucristo Because if the foundation, which is Jesus Christ, no lo conocemos, we don't know it, ¿cómo nosotros vamos a reconocer o a saber cómo edificar sobre ese fundamento? how are we going to be able to recognize or to know how to edify upon that foundation? ¿Cómo vamos a saber cuáles son las cosas que convienen y las que no convienen? How are we going to know what are the things that are good and the things that are not good? Porque todo te es permitido, Because everything is allowed for you, pero no todo conviene. but not everything is convenient ¿Cómo for vamos you. a saber cómo edificar sobre ese fundamento? How are we going to know how to edify upon that foundation? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Si Dios no bendice esos pensamientos, esos deseos o lo que estás edificando, If the Lord doesn't bless your desires, your thoughts, or those things that you are edifying, ¿cómo vamos a esperar que sean bendecidos? how can we expect those to be blessed? Dice aquí que nos vamos a cansar, It says that we're going to grow tired. vamos a trabajar mucho We're going to work a lot. y vamos nosotros a ganar poco. And we're going to earn back very little. Mira, en el libro de Ageo, In the book of Haggai, la palabra de Dios es muy clara. the word of God is clear. Y en el libro de Ageo, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 1, verso del 5 al 12. And in the book of Haggai, chapter 1, from verse 5 through 12, it says, Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos. Now here says the Lord, the God Almighty, Considerad bien sus caminos. consider your ways. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacíen. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen y se vistan, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. You have sown much, but harvest little. You eat, but there is not enough to be satisfied. You drink, but there is not enough to become drunk. You put on clothing, but no one is warm enough. And he who earns wages to put into a purse with holes. Verso 7, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Thus says the Lord of hosts, consider your ways. Eso quiere decir, piensa bien, considera bien, haz una evaluación de lo que estás haciendo y lo que has hecho. This means think well, consider well, evaluate the things that you have done. Tienes que considerar
qué es lo que has estado y cómo has estado edificando. You have to consider how have you been edifying. Dice así, considera bien tu camino. It says, consider your ways. Sube al monte, verso 8, trae madera y reedifica el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Verse 8, go up the mountain, bring wood, and rebuild the temple, that I may be pleased with it and glorify, says the Lord. Si lo que tú has estado edificando, aquí hablan del templo y nosotros somos templo del Espíritu Santo. If what you have been edifying, and here is speaking about the temple, and you and I are the temple of the Holy Spirit. Dice que si lo que nosotros hemos estado edificando no agrada a Dios, déjame decirte que no va a estar bien. It says here that if what you and I have been edifying does not please the Lord, it says here that it's not okay. Eso quiere decir que nosotros tenemos que considerar lo que estamos haciendo. This means that we need to consider the way we're doing things. Tenemos que ver qué es nuestra relación con Dios. We need to check our relationship with the Lord. Dice que traigamos y reedifiquemos el templo para que Dios se agrade de él y que él sea glorificado. It says for us to bring wood and rebuild the temple so the Lord may be pleased and be glorified. En lo que tú estás haciendo, ¿te has puesto a pensar en qué bendice o en qué agrada a Dios? In the things that you're doing, have you stopped to think in what way are you blessing the Lord or pleasing the Lord? ¿Qué testimonio está dando lo que tú estás haciendo para glorificar el reino de los cielos? What witness are you giving to edify the kingdom of God in the things that you're doing? ¿Lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios o simplemente para agradarnos a nosotros mismos? What we are we doing it to please the Lord, or are we doing it just to please ourselves? Porque muchas veces nosotros lo hemos hecho, o se ha hecho tal vez para agradarse a sí mismo, ni siquiera Dios ha estado en el asunto. Because maybe sometimes you've done something to please yourself. You haven't even put God in the mix. Pero cuando viene el problema, cuando viene el obstáculo, cuando viene la caída, entonces clamamos a Dios. But when the obstacle comes, when the fall comes, then we cry out to God. Reedifica el templo, haz una evaluación, Rebuild the temple, do an evaluation. haz conciencia de lo que Dios dice. Be conscious of what the Lord is saying. En Romanos 2:15 dice así la palabra de Dios. In Romans 2:15, the word of God reads, Dice que cuando la palabra de Dios llega a nuestros corazones, it says that when the word of God comes to our hearts, es la conciencia la que da testimonio. your conscience bears witness. Porque ahora ya sabemos qué es lo que a Dios le agrada Because now we know what pleases the Lord y cómo las cosas tienen que hacerse. and how things need to be done. Pero ¿cómo vamos a saber qué es lo que a Dios le agrada y cómo las cosas tienen que hacerse si no lo encontramos en su But palabra? how can we know the things that please the Lord and how to do those things if we're not seeking in the Word? Si no clamamos a Dios para que Dios nos enseñe las cosas que no sabemos. If we don't cry out to God for Him to show us the things that we don't know. Pero cuando ya sabemos, But when we do know, dice que es nuestra conciencia, en una versión dice, aún la que decide entre lo bueno y lo malo. it's our conscience. In another version, it says that it is our conscience, the one that discerns the good from the bad. Porque ¿cómo vas a saber tú qué es lo que edifica y lo que no edifica si no lo sabes? Because how can you know what's edifying and what is not edifying if you just don't know it? Para eso tenemos una conciencia que cuando tiene conocimiento ya de lo que es bueno, entonces va a decidir entre lo bueno y lo malo. That's why you and I have a conscience that when it comes to the knowledge of what's good and bad, then it can make a choice. Y la última parte de ese versículo 15 de Romanos 2 dice, y son nuestros pensamientos And the last part of this verse says that it is our thoughts, los que nos acusan o los que nos defienden. the ones that are accusing us or else defending us. Ahí es donde tenemos un juez, ahí es donde tenemos un abogado, ahí es donde nosotros tenemos un campo de batalla, una corte. That's what we have. A judge, we have counsel, we have like a trial, like a courtroom going on in our heads. Ahí es donde las circunstancias del mundo vienen muchas veces a acusarnos. That's when the circumstances of the world come and accuse us. Ya viste, lo hiciste mal. You did this wrong, you see? Ya viste, por eso es que te pasa esto. You see, that's why this happens to you. Pero ya con el conocimiento de la palabra y con Jesucristo en nuestro corazón también tenemos un defensor. But with the knowledge of the word and with Jesus in our hearts, we also have one to defend us. Sí, mi vida hizo esto, mis decisiones no fueron las mejores, pero ahora yo tengo un Jesucristo que pagó el precio de mis faltas y de mis
culpas. Yes, maybe in my life I didn't do things right, I make wrong choices, but now I have a Jesus who is my counselor and he pays for my sins and my faults. Pero eso tiene que ser una práctica. But this is a practice. Así es como edificamos. This is how we can edify. Así es como construimos. This is how we build. Déjame decirte que quedándonos parados no vamos a edificar y no vamos a construir nada. Let me tell you that just standing there, you're not going to edify or build anything. Tenemos que hacer nuestra parte We need to do our part para que tú puedas comer hoy en la mañana ese desayuno que tomaste. so that you could eat your breakfast this morning. Alguien tuvo que hacerlo, alguien tuvo que prepararlo. Someone had to prepare it, right? Someone had to cook it for you. Tú en la mañana no solo abriste la boca ya, que te caigan las uvas del cielo. You didn't just No. open your mouth this morning expecting food to drop from heaven, right? Alguien tuvo que hacer algo. Someone had to do something. Entonces dice, volviendo a lo inicial, So going back to the beginning, que necesitamos, porque si Dios no edifica la casa, that we need, because if God does not edify the home, si no es en el conocimiento de su palabra, if it is not in the knowledge of His word, si no es agradando a Dios para levantar un templo agradable a Él, if it's not pleasing Him to build a temple that is pleasing to Him, nos vamos a cansar. we are going to grow tired. Cuando venga la prueba, cuando venga la necesidad, vamos a ver que hemos estado cortos. When the trial and the need comes, we're going to find ourselves falling short. Porque Dios es fiel y porque Dios es verdadero. Because God is faithful and He is true. Así es de que nosotros tenemos que levantarnos, So we need to rise up. tenemos que salir We adelante. need to move forward. Y leía ahí en Ageo, And in the book of Haggai, continúo leyendo, I want to continue reading. verso 9. Verse 9. Esperan mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traen a la casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. You look for much, but behold, it comes to little. When you bring it home, I blow it away. Why? Declares the Lord of hosts. Yo Because quiero- of my house which lies desolated, with each of you runs to his own house. Quiero decirte que no podemos comprar el favor de Dios. I want to tell you that we cannot buy God's favor. El favor de Dios se gana. The favor of God upon your life is La semana earned. entrante vamos a estar compartiendo acerca de un hombre que fue levantado para edificar, reedificar los muros que se habían caído. Next week, we're going to be talking about a man that was raised up to rebuild the walls that had fallen Su down. nombre era Nehemías, His name was Nehemiah. pero eso lo vamos a dejar para la semana entrante. That's for next week. Pero solo quiero decirte que este hombre pidió favor a Dios, I just want to tell you that this man asked God for favor. pidió ayuda a Dios, He asked for help from the Lord. porque era un hombre que no compró el favor de Dios, sino que se ganó con sus hechos, se ganó con su presencia, con su búsqueda, el favor de Dios. It's a man that did not pay for God's favor, but he did something to earn it with his presence, with his seeking, with being there. Si Dios no te da favor, no importa cuántas oportunidades vengan sobre tu vida, If God does not give you favor, it does not matter how many opportunities open up before you. no vas a saber cómo tomarlas, pero eso es para la semana entrante, así que está atento a las 11 de la mañana. You will not know how to take them, but that's for next week, so please be attentive, 11 o'clock in the morning. Y luego dice, And then it says, el verso 11, y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. verse 11, I called for a drought on the land, on the mountains, on the grain, on the new wine, on the oil, on what the ground produces, on men, on cattle, and on all the labor of your hands. Pero Zorobabel, hijo de Salatiel, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God and the works of Haggai the prophet, and the Lord their God had sent him. And the people showed reverence for the Lord. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el tiempo de Pentecostés? Dirá ese pastor como que ya se fue por otro lado. Maybe you're thinking that I'm going in another way, because what does this have to do with the day of Pentecost? Quiero decirte que en el tiempo que Jesucristo caminó en esta tierra, I want to tell you that during the time that Jesus walked the earth, Él le enseñó con sus actos a los profetas que le seguían.
He taught with his actions the prophets that were following him. Los discipuló, por eso se llaman discípulos. Los discipuló He discipled them. That's why we call them disciples. He discipled them de palabra in his words y de hechos. and in his action. Eso quiere decir, con las acciones de Jesús les enseñó lo que oían sus oídos de sus palabras. This means that Jesus, with his actions, was able to show them the things that they were hearing from his words. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? What is it that Jesus was doing? Edificar en el tiempo bueno He was edifying in the good times para cuando viniera el tiempo difícil. for when the difficult times came. Porque Jesús sabía que iba a ser llevado a la cruz del Calvario, Because Jesus knew that he was going to be taken to the cross of Calvary, pero que el mensaje de las buenas nuevas tenía que continuar. but that the message of the good news had to continue. Y él en el tiempo que estuvo con los discípulos los preparó, And in the time that he was with his disciples, he prepared them. les enseñó. He taught them. Pero como discípulo, una cosa es que te enseñen y que te preparen, But as a disciple, it is one thing for you to be prepared and to be taught, y la otra cuando te toca hacerlo. and a different thing is when it's your time to do it. Amén. Amen? Amén. Una cosa es cuando sabes que tienes que hacer algo, One thing is to know how to do something, y la otra cuando tienes que hacerlo. and the other one is when you have to actually do it. Ahí es donde viene el temblor y el temor. That's when you become scared. Pero no hemos recibido espíritu de temor, sino que de amor, poder y dominio propio. But we have Amén. not received the spirit of fear, but one of love and Eso está en ti, de acuerdo a Timoteo. that is in you, according to Timothy. Ahora bien, Jesús les había hablado a los discípulos Now Jesus had spoken to the disciples, y dice que les dijo que ellos iban a estar ahí en el libro de Hechos. in the book of Acts, he told them, En el libro de Hechos, en el capítulo 1, in the book of Acts chapter 1, Jesús les había hablado a ellos Jesus spoke to them. y les había dicho que iban a tener que llevar el evangelio después de que él ya no estuviera, He said they were going to have to carry the gospel after he had left, y que lo iban a llevar a Jerusalén, and that he was going to take it to Jerusalem, a Samaria to Samaria, y hasta los confines de la tierra. and to all the ends of the earth. Es algo que él les había pedido, algo que él les había dicho que tenía que continuar. It's something that he had asked from them, something they had to continue doing. Y los discípulos, pues Jesús estaba con ellos y dijeron, pues sí, ¿verdad? And the disciples, Jesus was with them, and they said, sure. Pero luego dice que Jesucristo es llevado a la cruz del Calvario But then it says that Jesus is taken to the cross of Calvary, y ahí Jesús muere y resucita al tercer día, and there Jesus dies, and he rises again on the third day. y ellos sabían que tenían un trabajo que tenían que hacer. And they knew they had a job that they had to do. Ellos sabían que Jesús se los había pedido, They knew that Jesus had asked of them. pero no sabían cómo tener la fuerza, cómo tener la capacidad para poder edificar y hacer lo que Jesús les había pedido. But they didn't know how to have the strength and the ability to be able to build what Jesus had asked from them. Y dice que les había dicho Jesucristo And Jesus had told them que se fueran todos a un lugar y que ahí estuvieran reunidos. Se le llama un aposento alto. He told them to go to a place that is known as the upper room for them to gather together. Oye bien, cuando Jesús les dijo eso a los discípulos, más de 500 personas oyeron ese mensaje. When Jesus spoke to the disciples, more than 500 people heard this message. Yo no sé cuántas personas se fueron a ese aposento alto, I don't know how many people went to the upper room, porque era importante que ellos obedecieran lo que Jesús les había dicho. because it was important for them to obey what Jesus had told them. Porque Jesús sabía que los discípulos necesitaban de algo muy especial, Because he knew that the disciples needed of something really special. necesitaban del discernimiento, de la fuerza del Espíritu Santo They needed of the discernment, of the strength of the Holy Spirit para poder edificar, para poder construir, para poder hacer el trabajo que Jesús les había dicho. to be able to edify and to build and to do the work that the Lord had told them. Ahora, fíjate bien lo que pasó ahí. And now listen well what happened. Hechos 2, capítulo 2, verso 1 al 8. Acts 2, chapter 2, from verse
1 through 8. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. Y de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. And suddenly there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. Oye bien, eran más de 120 personas. Ahí habían niños, ahí habían mujeres, ahí habían viejitos, ahí habían de toda clase de personas. Listen, well, it was over 120 people. There were women, there were children, the elderly, everyone was there. Habían aprendido a vivir juntos. People that had learned to live together. Yo creo que parte de lo que nos está enseñando esta pandemia es que aprendamos a cómo ayudarnos los unos a los otros y cómo vivir juntos. I believe that part of what we're learning during this time of pandemic is how to live together and how to help one another. Yo no sé qué viene más allá adelante, yo no lo sé. I really don't know what is coming ahead. Lo que sí sé es de que si nosotros hoy nos estamos preparando, hoy hemos aprendido las lecciones de esto, vamos a estar mejor. What I do know is that today we're preparing ourselves and learning our lesson, we can be better. Primero estaban en obediencia First, they were in obedience. y estaban haciendo lo que Jesús les había dicho. And they were doing what Jesus told them. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron llenos sobre de ellos. And there appeared to them tongues as of fire, distributing themselves, and they rested on each one of them. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para que hablaran. And they were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit was giving them utterance. Había judíos que vivían en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones debajo del cielo. Now there were Jews living in Jerusalem, devout men from every nation under heaven. Y al ocurrir este estruendo, las multitudes se juntaron y estaban desconcertadas porque cada uno oía hablar en su propia lengua. And when this sound occurred, the crowd came together and they were bewildered because each one of them was hearing them speak in his own language. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, ¿acaso no son estos los galileos And they, los were, que están hablando? and they were amazed and astonished, saying, why? Are not these all the ones who are speaking Galileans? ¿Cómo es posible que cada uno lo podamos estar escuchando en nuestra propia lengua? And how is it that we each hear them in our own language to which we were born? Oye bien, Listen well. ellos estaban edificando lo que después se conoce como la iglesia. They were edifying what we will later know as the church. Jesús les había dicho, les había dado la tarea, les había dado lo que necesitaban. Jesus had told them, he had given him the task, what they needed. Ellos lo habían oído, They had heard it. lo habían entendido, They understood it. lo habían visto, They saw it. pero no tenían las fuerzas para hacerlo. But they did not have the strength to do it. No sabían cómo hacerlo. They did not know how to do it. Pero el día que cayó el Espíritu Santo sobre ellos, But the day that the Holy Spirit came upon them, los llenó de autoridad, he filled them with authority, de poder, with power, de discernimiento, of discernment, de conocimiento, of knowledge, de valor of courage, y de dirección. and of direction. Y ellos dice que comenzaron a hablar como el Espíritu Santo. Pedro habló como el Espíritu Santo le decía y todos entendieron. And they start to speak according to the Holy Spirit. The Bible says that Peter spoke according to the Holy Spirit and everyone understood. Era el tiempo que celebraban la fiesta de Pentecostés. Mira, es una cosa tremenda. La oportunidad estaba ahí. Ahí habían persas, ahí habían medos, ahí habían de todos lados. There was a great opportunity because it was a time of remembrance. And so there were people from Persia, people from Medes, people from everywhere were there. Jesús les había dicho que llevaran el mensaje más allá de Jerusalén. And Jesus had told them to take the message beyond Jerusalem. Qué gran oportunidad, habían llegado a Jerusalén. What a great opportunity that all these people had showed up in Jerusalem. Y me imagino que estando todavía en el aposento alto decían, ala, si tan solo nosotros supiéramos o tuviéramos la fuerza o habláramos su idioma o pudiéramos llegar a todas esas personas, lo que Jesús nos enseñó, eso correría.
And they were probably in the upper room thinking, man, if we only knew how to do it, if we spoke their language so we could reach out to these people, the message of Jesus Christ would start spreading out. No sabían cómo hacerlo. They did not know how to do it. Pero cuando cayó el Espíritu Santo, But when the Holy Spirit came upon them, mira, si Dios no edifica tu casa, listen, if the Lord does not build your house, si Dios no está en medio de tus hijos, if the Lord is not in the midst of your children, si Él no está en medio de tu relación, si Él no está en medio de tu trabajo, si Él no está en medio de tu salud física, if He's not in the midst of your relationship, your job, and your physical health, va a ser difícil. it's going to be really hard. Pero el Espíritu Santo cayó y los llenó de la autoridad y del poder y les dio las herramientas que ellos But the necesitaban. Holy Spirit came upon them and gave them the power and the tools that they needed. Cuando tú tengas la oportunidad enfrente, si el favor del poder de Dios en el Espíritu Santo cae sobre ti, Él abrirá las puertas y no habrá ningún temor para que tomes tu bendición. When the opportunity shows up, if God's favor and His Spirit is with you, He will give you what you need so you can take advantage. Dice que comenzaron a hablar de la forma como los otros entendían. It says that they start to speak in a way that they would understand. Me imagino que Pedro se habrá asustado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? I'm sure Peter was a little bit taken, thinking, what is going on here? Porque si Dios no edifica la casa, ahí el Espíritu Santo estaba haciendo el trabajo. Because if God doesn't build the home, the Holy Spirit was at work at that moment. Pedro y los discípulos estaban haciendo su parte. Peter and the disciples were doing their part. Estaban en obediencia. They were in obedience. Aprendieron a vivir juntos, unánimes. They learned to live together in one unity. Pero cuando el Espíritu Santo cayó, las cosas comenzaron a fluir. But when the Holy Spirit came upon them, things began to flow. Porque el Espíritu Santo te va a decir qué es lo que tienes que hablar y cómo tienes que hablar. Because the Holy Spirit is going to tell you what to say and how to say it. El Espíritu Santo te va a dar favor delante de los jefes, delante de los hombres. The Holy Spirit is going to give you favor before your bosses and before people. Y luego dice en el verso 46. And then in verse 46 it Oye says, listen well, Ese día fue una locura en ese lugar. that day was crazy in that place. La gente estaba, yo no sé qué fue lo que pasó. I cannot even imagine what happened. ¿Cuántas veces tú has clamado a Dios y el favor de Dios ha caído sobre ti? How many times have you cried out to God and His favor has showed up? Y de una manera sobrenatural Dios te ha dado lo que estabas buscando. And in a supernatural way, the Lord has given you what you were looking for. Porque te metiste debajo de la obediencia, porque creíste, porque rogaste, porque hiciste tu parte. Because you went under obedience, because you cried out, you asked, because you did your part. Y acuérdate, el favor de Dios no puede ser comprado, se tiene que ganar. And remember that God's favor cannot be bought. You need to earn it. No es algo que yo pueda llegar a última hora y decir, saco de mi gran cuenta del banco, Señor, yo necesito este favor, así que aquí te va. It's not something you can go to your bank account and write a check and say, Lord, I need favor, so here you go and pay for it. Tú podrás comprar hospitales, medicinas, podrás comprar, mira, de todo, pero el único que puede dar sanidad, el único que puede dar bendición es Dios, el que viene de arriba. You can pay for a hospital, you can buy medicine, but the only one that can give you healing, the only one that can heal you is the Lord. Porque si Dios no edifica tu casa, Because if the Lord does not build your home, pero cuando Dios edifica tu casa, but when He is the one building your home, cuando Dios tiene sus manos en tu casa, en when tu He vida, en has tu familia, His hands in your family, in your life, and in your house, cuando Dios es socio de tus finanzas, when the Lord is partner in your finances, déjame decirte que nada ni nadie podrán venir a arrebatar lo que Dios te ha dado. nothing can come and take away what the Lord has given you. No habrá enfermedad, no habrá circunstancia económica, no habrá ninguna situación que te pueda quitar lo que Dios te ha dado porque es de Él. There is no circumstance, there is no financial situation, there is no sickness that can come and take away what you have, because what you have comes from Him. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar después de la pandemia? ¿Qué va a suceder con la economía mundial? The question now is what's going to happen after the pandemic? What's going to happen with the world's economy? Cuando tú bendecimos a los financieros, bendecimos a los que toman decisiones, We bless the people in finance and the people making choices para que tomen decisiones correctas. so they can make the right choice. Pero cuando tú has aprendido a confiar en tus finanzas, cuando tú has aprendido a confiar que tu proveedor es Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, déjame decirte que hoy, mañana, ayer, pasado, Él te hará
la bendición de proveer. But when you've learned to trust and to know that the Lord is your provider, then He will give you provision today, tomorrow, and yesterday. Va a llegar un día en que todo esto se va a recordar en los libros de historia. One day, all of this is going to be written in the book of history. Sucedió en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, sucedió en Vietnam, sucedió durante todas las otras pandemias que han pasado. It happened for World War I and II and for Vietnam War, and it happened with all of other pandemics in the past. Pero hoy se está escribiendo la historia contigo y conmigo aquí en este lugar. But history is being written today with you and I in this place. Porque el favor de Dios tiene que ser ganado. Because the favor of God needs to be earned. Dice que después del gran milagro que hubo ahí en el día de Pentecostés, It y él says es- that after the great miracle in the day of Pentecost, dice que en el verso 46 y 47, in verse 46 and 47 it reads, oye bien, el fruto, listen well, the fruit. verso 46, y día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Day by day, continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of En el heart. templo In the temple y en los hogares. and in their homes. Oye bien, Listen well, ese es el balance. that is the balance. En el templo In the temple y en los hogares. and in their homes. Y dice que compartían unos con los otros con alegría y sencillez de corazón. They were taking their meals together with gladness and sincerity of their hearts. Verso 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. 47 says, praising God and having favor with all the people, and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Oye el orden, alabando a Dios, Listen to the order, praising God, ganándose a Dios, agradando a Dios, pleasing the Lord, earning the Lord de todo corazón. with all of their hearts. ¿Qué era lo que sucedía? Then what happened after that? Dice, alabando a Dios Praising the Lord y hallando favor con todo el pueblo. and finding favor among the people. Ese hallando el favor, tradúcelo, puertas abiertas. Where it here says having favor, you can translate into open doors. ¿Tú crees que ellos se preocupaban por lo que iban a comer o a vestir el día de mañana? Do you think that the disciples were concerned for what they were going to eat or clothe themselves with next day? Ellos se preocupaban de agradar a Dios They were concerned with pleasing the Lord para que Dios enviara su favor sobre ellos para con todos. so that the Lord would send favor for them with everyone. Quizás ese día en la mañana Pedro se levantó diciendo, ay, como que ya necesito unos nuevos sandalias. Maybe Peter woke up a morning saying, hey, I think I need some new sandals. Y pasaba por donde vendían las sandalias y, hey, Señor, venga para acá. And they would walk by the sandal store and they would be called into it. ¿De qué número calza usted? ¿De qué número son sus sandalias? What number is your shoe? Pues del 9:30. It's a 9.5. Fíjese que hoy en la mañana me devolvieron unas sandalias nuevecitas del 9:30. Así que mire, si usted las quiere, aquí están. Listen, today in the morning they gave me some 9.5 sandals, so if you want them, you can have them. Yo sé que tú, que agradas a Dios, I know that you that please the Lord, puedes dar testimonio de cosas así. you can bear witness of things like this. ¿Cuántas veces Dios How many times the Lord se ha manifestado en tu vida? has been manifested in your life? ¿Cuántas veces Dios te ha sorprendido con un milagro en tu vida? How many times has the Lord surprised you with a miracle in your ¿Cuántas life? veces pensaste que ya era el último pan que te ibas a comer y de ahí ya no había nada? How many times you thought that that was the last meal and that was it? ¿Cuándo creíste que esa situación ya no podía resolverse? When did you think that your situation had no way to be fixed? ¿O cuándo tal vez dejaste de dormir pensando cómo ibas a solucionar el problema el día de mañana? Or when did your sleep was interrupted by thinking how you were going to fix your issues the next day? Y Dios te sorprendió con un milagro. And the Lord
showed up with a miracle. Tal vez no de la manera como lo habías pensado, pero Dios te sorprendió y te resolvió la situación. Maybe not in the way that you thought, but He showed up and He fixed the situation for you. Porque en el tiempo en que tú debiste haber edificado, alabado y glorificado a Dios, lo hiciste. Because in the time that you were supposed to edify, praise, and worship the Lord, you did it. En el tiempo en que tenías que venir a la iglesia, veniste. In the time that you had to show up to church, you did it. En el tiempo en que tuviste que compartir con otros, compartiste. In the time of sharing with others, you did it. Y te ganaste el favor de Dios. And you earned God's favor. Porque el favor de Dios se gana, Because God's favor, it's earned. no se compra. You don't buy it, you earn it. Si el Señor Jesús, If the Lord Jesus, si el Dios grande y todopoderoso, if the God Almighty and all powerful, si el poder del Espíritu Santo de Dios if the power of the Holy Spirit of God no edifican tu casa, does not edify your home, de balde trabajan los que la edifican. in vain those who labor, labor. Yo quiero orar en esta mañana And I want to pray this morning para que esa unción, esa hambre del Espíritu Santo de Dios caiga sobre tu vida. so that that anointing and that hunger for the Holy Spirit can fall upon your life. Para el que el deseo de agradar a Dios antes que al mundo So that the venga sobre tu vida. that the desire to please the Lord before pleasing the world can come upon your life. A Dios no se le agrada dándole las migajas. You do not please the Lord giving Him what is left. Dice ahí, puedes traer madera, ¿te acuerdas en Ageo? Puedes traer madera, lo que sea, pero a Él se le agrada cuando tu corazón se abre y tienes sed y tienes hambre de Dios. In the book of Haggai, it says that you can bring wood to rebuild, but you please Him when your heart is hungry and is thirsty for Him. Y yo quiero orar por esa hambre. And I want to pray for that hunger. Quiero today. orar por esa unción del Espíritu Santo sobre tu vida. I want to pray for that anointing of the Holy Spirit upon Que your traiga life. la revelación a tu mente, a tu corazón, To bring the revelation to your mind and to your heart. de que cuando nosotros agradamos a Dios, That when we please the Lord, nada te va a hacer falta. you will not lack anything. Ahí donde estás, si quieres cerrar tus ojos o con los ojos abiertos, como tú quieras. Where you are, if you want to close your eyes, or if you don't want to, that's okay. Con tus manos levantadas o tus manos abajo, sentado, parado, como sea. However you want to be. Pero lo que sí te voy a pedir What I am going to ask of you es de que sea con un corazón abierto. is that you open up your heart. Y que le digas en esta mañana, Señor Jesús, perdóname. And that you say this morning, Lord, forgive me. Porque he buscado tal vez el favor de otros y no he buscado tu favor. Because maybe I've sought for the favor of others and not yours. Perdóname, Señor, por no agradarte cuando yo tengo que agradarte. Forgive me, Lord, for not pleasing you when I am to please you. Por no buscarte, Señor, For not seeking you, Lord, de la manera que quieres que te busque. in the way that you want to be sought after. Pero en esta mañana, Señor Jesús, yo levanto mis manos But this morning, Lord, I lift my hands y me arrepiento de mis pecados, and I repent from my sin, de mis malos pensamientos y de mi mala forma. of my wrong ways and my wrong thoughts. Y recibo el perdón que es a través de Jesucristo, And I receive the forgiveness that is through Jesus Christ, el que ganó en la cruz del Calvario entregando su cuerpo y derramando su sangre por the mí. one who won at the cross of Calvary, giving His body and shedding of His blood. Limpia mis pecados, Cleanse my sins, endereza mis veredas, mis malos caminos, straighten my paths and my wrong ways, ordena mis pensamientos y mis actitudes, bring my thoughts and my attitudes into order, y haz crecer en mí un corazón que te agrade. and let it grow within me a heart that pleases you. Permite, Señor, que de palabra, de pensamiento y de acción Allow me, Lord, to be of thought, of action, and of my word, yo busque agradarte. that in all of those things I seek to please Y you. te invito a que vengas a mi casa, And I invite you to come into my home, que vengas a mi vida, to come into my life, que vengas a mi familia. for you to come into my family. Porque reconozco que si tú no edificas Because I recognize that if you don't edify la casa, the home, en vano yo trabajaría. I work in vain. Derrama de tu espíritu sobre mi vida. Pour of your spirit upon me. Ahora, Señor,
Now, Lord, envía de tu Espíritu Santo send of your Holy Spirit que me guíe y que me enseñe en este caminar for it to guide me and teach me in this walk, para saber y hacer lo que te agrada, to be able to do what pleases you, conforme a tu palabra. according to your word, Y lléname del fuego y del poder and fill me with the fire of your Spirit, para querer y hacer tu voluntad. so that I want and I do your will. Lléname más Fill me up more en el nombre poderoso in the powerful name de Cristo Jesús. of Jesus Christ. Amén Amen y and amén. amen. Que Dios te bendiga. May God bless you. Próximo miércoles a las 7 de la noche Next Wednesday at 7 o'clock y el próximo domingo a las 11 de la mañana. and next Sunday at 11. Y si tú ya estás en esa disposición, ven a reunirte con nosotros. And if you are ready, come and gather with us at church. Que Dios te bendiga. May God bless you.